Ya. Ven para acá, échate ahí. Que tuvieron ahí, ingresar todo. Ya ingresaron todos ya. Estamos en ese. Gracias. Ya. Entró la, parece que la Gladys todavía no entra, pero que entra por el link nomás. Por favor. Ya, entonces hoy vamos a ver la jerarquía de las leyes. Nosotros vimos en asistente jurídico, ¿cierto? Vimos algo de la jerarquía de las leyes. ¿Se acuerdan ustedes algo de la jerarquía de las leyes? ¿Alguno de sus compañeros? ¿Alguien? ¿Alguien que me pueda decir algo, algún aporte de la jerarquía de las leyes? Primero como está por- la constitución política, eso. ¿Sí? Después está la ley orgánica, constitucional, los reglamentos, ¿eso? Sí, esa es la jerarquía de las leyes. ¿Ya? La jerarquía de las leyes son normas jurídicas usualmente que se representan por una pirámide, ¿ya? Donde en la cúspide encontramos la Constitución Política de la República, ¿ya? Que es la carta fundamental a la cual todas las normas jurídicas deben someterse, ¿ya? En este caso nosotros tenemos la Constitución Política de la República, que todas las normas tienen que someterse a ella. Por eso se acuerdan que hubo harto conflicto con el tema de cambiar la Constitución. No te la vuelvo a mandar. Ya, porque igual es, el tema de la Constitución igual es súper importante porque también salen derechos fundamentales, salen lo que corresponde al debido proceso, salen varias materias, muchas materias que se regulan en la Constitución, ¿ya? Sale el derecho de propiedad, el derecho de la vida privada, el medio ambiente, salen muchas materias, normas jurídicas, ¿cierto? Que son importantes, ¿ya? El tema de los pueblos originarios también. Claro, entonces salen varias cosas importantes, ¿ya? Entonces está la Constitución Política de la República, ¿cierto? Están las leyes orgánicas constitucionales, ¿ya? Y dentro de esas están la ley de quórum calificado, ley simple, decretos con fuerza de ley, decretos leyes, reglamentos de ejecución y autónomos, decretos, ordenanzas, instrucciones y otras normas similares, actos jurídicos y sentencias judiciales. Todo eso sale en la pirámide, ¿cierto? Después vamos a ver que en la Constitución Política de la República hay diferentes leyes, leyes interpretativas, leyes orgánicas constitucionales, ¿cierto? Leyes de quórum calificado, leyes de quórum simple, que ahí van a tener que exigen cierto número, cierto porcentaje en cuanto a la aprobación, modificación y derogaciones de estas leyes. ¿Ya? Correcto, sí. Ya, entonces, ¿quién puede empezar a leer? La Constitución Política de la República. Y de ahí leer las leyes. Ok, voy a leer, profesora. Ya, ya Iraida. La Constitución Política de la República es la ley suprema del ordenamiento jurídico, es la carta fundamental de los habitantes de la República y la cual los órganos del Estado deben someter su acción.
así como también a las normas dictadas conforme a ella, siendo obligatoria para sus titulares, para toda persona en institución o grupo. Las leyes interpretativas de la Constitución son aquellas que exigen para su aprobación, modificación y derogación de 3/5 de diputados y senadores es en ejercicio. El artículo 66, inciso 1 de la Constitución así lo establece, ¿no? Ahí está demarcado. Claro. 3/5 partes de los diputados y senadores para ser aprobadas estas leyes interpretativas, ¿cierto? Sí. Ok. Ah, no, Lue- estoy en clase. Ya, pues, lo puedo traer a menos. Luego, ¿sigo? Luego, las leyes orgánicas No, constitucionales. los manzanillos. Hay El, una compañera que tiene ahí el sí, audio abierto, Perdón, no perdón, deja, perdón. Es que recién no puedo entrar, lo escuchamos bien. siento, perdón. Ok, Ya. las leyes orgánicas constitucionales son aquellas que exigen para su aprobación, modificación y derogación de 4/7 de diputados y senadores en ejercicio. Artículo 66, inciso 2 de la Constitución, así lo establece. Luego, están sujetas al control preventivo y obligatorio del Tribunal Constitucional. Estas leyes orgánicas constitucionales están sujetas al control preventivo obligatorio. ¿Eso es lo que quiere decir, profesora? ¿En cuál está ahí, está Iraida? En Las leyes ya, orgánicas sí, constitucionales están sujetas al control al preventivo control obligatorio. sí, sí, del Tribunal Constitucional. Perfecto. Luego vienen las leyes de quórum calificado, que son aquellas que exigen para su aprobación, modificación y derogación de la mayoría absoluta de diputados y senadores en ejercicio. El artículo 66, inciso 3 de la Constitución, así está establecido. Luego, las leyes de quórum simple o leyes simples son aquellas que exigen para su aprobación, modificación o derogación de la mayoría presente en cada cámara. Quiere decir entonces que las que exigen la mayoría son las leyes simples, la mayoría presente en cada cámara. Y la otra, ¿cuál es, profesora? La de quórum calificado, La dice, de quórum exigen, calificado, claro, la mayoría absoluta. Ahí exigen la mayoría absoluta de los diputados y absoluto, senadores, ¿ya? correcto. Ujú, son las que más Y la otra, la establecen. mayoría, pero presente, ¿ya? Pero en este caso, por ejemplo, en la de quórum calificado, tendría que ser la mayoría, ¿ya? O sea, todos los que componen, ¿cierto? Ya sean los diputados y senadores, pero la mayoría. Y en la otra, la diferencia es que van a ver Ujú, solamente los que están presentes. presente. Cuando habla de Sí, la mayoría absoluta es el 50+1, ¿cierto? sí, 50 El más uno, 50, claro. 50+1. Sí. Perfecto. Luego dice, la importancia de conocer los quórum exigidos por cada tipo de ley es necesario porque la ley debe conformarse al procedimiento específico que contempla la CPR, o sea, la Constitución, ¿verdad? De la Sí, la política de la Constitución República. Política. De otra Sí. forma, no será ley. Por eso, el artículo 1 del Código Civil, al definir la ley, señala que manifestada en la forma prescrita por la Constitución. Luego dice, los decretos con fuerza de ley son aquellos que por expresa autorización del Congreso a través de una ley delegatoria, dicta el presidente de la República sobre materias que según la Constitución son propias de la ley. Aquí a esta yo tenía una duda, profesora. ¿Ya? Quería preguntarle, ¿cuáles son esas, las que son propias de la ley que establecen? ¿Cómo sé yo ese tipo? Por ejemplo, usted que dice, son aquellas que expresa la que por expresa autorización del Congreso a través de una ley delegatoria dicta el presidente de la República sobre materias que según la Constitución son propias de ley. ¿Cuáles serían esas que son propias de ley? Esa no lo entendí. Hay materias que son, por ejemplo, propias de ley que a veces se pueden dictar cuando hay estados de emergencia, en estados de catástrofe, en estados así, que son materias de ley que ahí el presidente, en este caso, las puede dictar, ya que Está, son propias de la ok. Constitución, porque el presidente tiene ciertas facultades y ciertos atributos, pero Ujú. en casos extremos. Claro, aquí hay como una limitante, solamente para casos de estado de sección, por ejemplo, cuando entran de Claro, disturbio, algo así. Ya. sí.
sí, exactamente, cuando hay estado Pues perdón, ¿a dónde de está sitio. diciendo? claro. Y lo mismo cuando hay catástrofes, cosas así, también. Ujú, que se pronuncia, ok. Mediante esa ley delegatoria que lo faculta a él para dictar esos decretos con fuerza de ley, Claro, ¿cierto? sí. Ya. Continúo leyendo. ¿Ya? Ok. La autorización del Congreso no puede extenderse a nacionalidad, ciudadanía, elecciones, plebiscito y materias comprendidas en las garantías constitucionales o que deben ser objeto de leyes orgánicas constitucionales o de quórum calificado. O sea, este Claro. sería, aquí él no tiene No, sí, autorización claro. para dictar decretos de fuerza de ley. Claro, los que son comprendidos en garantías constitucionales, ¿cierto? Y leyes constitucionales que sean de quórum calificado. Pues ahí en el quórum calificado, como habíamos dicho anteriormente, se necesita la mayoría Mm, absoluta de los senadores y diputados, como decía Iraida, 50+1. Esa sería la mayoría absoluta. correcto. Luego sale, la autorización tampoco podrá comprender facultades que afecten a la organización, atribuciones y régimen de las funciones del Poder Judicial, del Congreso Nacional, del Tribunal Constitucional y de la Contraloría General de la República. O sea, esas facultades no las tiene el presidente, no las tiene que nombrar, decretar por decretos de fuerza de ley. Claro, Luego dice, la ley que otorga la autorización señalará las materias precisas sobre las que recaerá la delegación y podrá establecer determinadas limitaciones, restricciones y formalidades que se estimen convenientes. A la Contraloría General de la República corresponderá tomar razón de los decretos con fuerza de ley, debiendo rechazarlos cuando ellos excedan o contravengan la citada autorización o cuando sean contrarios a la Constitución. Luego dice, los decretos leyes son aquellos que sin autorización alguna del Congreso dicta el Poder Ejecutivo sobre materias que según la Constitución son propias de ley en situaciones de emergencia o grave crisis institucional. ¿Te parece entonces al anterior? Pareciera. sí, Decretos leyes. No se encontraban regulados en la Constitución, estos decretos leyes, ¿verdad? No se encontraban regulados en la Constitución de 1833 ni en la de 1925. La jurisprudencia terminó por aceptarlos atendiendo para ello al principio de seguridad jurídica, pues fueron numerosas e importantes las materias reguladas por estas normas, especialmente las relativas a la organización estatal y normas laborales de previsión social. Se han dictado tres periodos entre 1924 y 1925, entre 1931 y 1932 y entre 1973 y 1980. ¿Quiere decir entonces que estos decretos leyes no existían anteriormente aquí en Chile, profesora? En la no, no Constitución. existían, Oh, ok. no existían. Desde el año 1833. La numeración de los decretos leyes no es progresiva, a diferencia de las leyes. Los decretos leyes tienen la misma fuerza obligatoria de una ley y solo pueden ser modificados o derogados por una disposición de jerarquía legal. Aquí también me paré porque no entendía esa parte allí. Dice que en este Solo caso los pueden, decretos, ¿eh? los decretos Di- leyes, dice. eh, Entiendo que tiene la misma fuerza de ley obligatoria, está bien, pero solamente pueden ser modificados o derogados por una disposición de jerarquía legal. ¿Qué se Claro. entiende aquí por jerarquía legal? Ahí no La entiendo yo. jerarquía, como habíamos dicho, por ejemplo, están los decretos leyes, pero al final, en la cúspide de esta jerarquía que está, Ah, de la pirámide. claro, está la Constitución, ¿cierto? Sí, claro, la Claro, pirámide que vimos. Ah, ok. sí, Solamente puede ser entonces modificado de acuerdo a la pirámide que vimos allá por una jerarquía legal que esté por encima de los decretos leyes. En este caso, claro, ¿qué que esté por sería acá? encima de los decretos leyes, entonces sería aquí, en este caso, por Ajá. algo relacionado con la Constitución, ¿cierto? Sí, por una jerarquía legal de la Constitución. Si es uno de los decretos leyes, mm, por alguna ley orgánica sería en todo caso. Sí,
Entonces ahí pues, tendrían que ver, porque hay veces que, por eso hay tanta polémica, ¿no es cierto?, con los senadores y diputados, porque para aprobar, derogar o modificar cualquier ley, de acuerdo al tipo de ley, ahí van a tener que tener la cantidad. Por ejemplo, en el mm, caso de que habíamos visto una ley ya que necesita un quórum calificado, va a tener que tener la mayoría absoluta para poder derogar o modificar esa ley. correcto. Si no, no se puede hacer. O si no, Continúa, no se profesor. pueden hacer. Ya. ¿Continúo? Sí, sí, por Ok. eso se hizo, no sé si te acuerdas al- tú que se hizo como tan difícil sí. el tema de que se quería hacer una nueva constitución. Ahí Sí. se necesitó quórum calificado, se necesita la Ujú, mayoría absoluta de los senadores y diputados, entonces se tuvieron que poner como todos de acuerdo para poder que se entrara a tramitación el tema de una nueva constitución. ujú. Sí, Entonces estuvimos como harto tiempo en eso. de hecho no llegaron a acuerdo porque no se hizo nada al respecto. Eso nunca lo entendí tampoco yo, cómo iban a modificar la constitución si a un principio hubo un referéndum y la gente no quería modificar la constitución, dijeron que no, ¿se acuerda? Sí. Entonces yo nunca entendí esa parte, si hubo una voluntad soberana que fue el pueblo que dijo no queremos modificar la constitución. ¿Por qué llegaron a esa instancia de sí querer hacerlo ellos desde esa, digamos, posición política? Eso tampoco yo lo entendí nunca. No Yo de sé mi por qué. punto de vista, yo lo que Ajá. pienso que hacer una nueva constitución es como súper complicado. Lo que se podría haber hecho, se hubiera podido hacer modificaciones a esa constitución que Modificación a la tenemos. Constitución. Porque modifi- para hacer una Sí, constitución nueva igual es como súper complicado. súper Hay cosas que complicado. nos perjudican y hay cosas que nos favorecen. Sí. Pero también Ese no es nos el tema. podemos seguir, bueno, yo creo que tampoco nos podemos seguir basando en una constitución que está hecha casi 40 años atrás. Entonces, debiera, como dice la profesora, de ser Actualizar. modificada algunas cosas que nos benefician y otras que no nos benefician, pero a la vez hay muchas cosas que al pobre lo desbenefician, po. Y ya estoy hablando del pobre clase media, no del pobre que vive en la calle. Bueno, yo soy extranjera, no puedo opinar mucho, pero por lo que yo he leído por encima de la Constitución de aquí, es como muy corta. Hay muchas cosas que no están establecidas en la Constitución, que no Porque son esa obligatorias. constitución está hecha en dictadura. Esa Sí, constitución está hecha en saliendo, dictadura. saliendo de una transición de una dictadura, lo hicieron un grupo como de emergencia para dejar la Constitución. Más sin Sí, embargo, pero Exactamente. más sin dijeron, A embargo, beneficio de los que más tienen, de pero los que más, tienen dijeron que más cuando poder. estaba Ricardo Lagos la modificaron. Pero pero sí, pero no Hicieron estamos una hablando de modificación. esa, fue una modificación. Nosotros estamos hablando de una nueva constitución, nueva. sí, refundar una nueva constitución es un proceso muy peligroso también. Lo digo con Pues sí, experiencia Exactamente. en cambiar, Venezuela, cambiar Sí, Es todo es peligroso. como muy complicado porque nadie va a estar de Sí, acuerdo con, sí, si se sí. cambia todo, a lo mejor la gente no va a estar de acuerdo, entonces hay sí. cosas que pueden ser que hay cosas que son favorezcan, buenas y otras que se van a hacer malas. Sí, claro, por entonces hay, ejemplo, pueden hacer, como dice nosotros opinamos, modificaciones sustanciales a aspectos sociales que de hecho se han afectado, pero tiene que ver como un equilibrio, ¿me entiendes? Para que haya las cosas. Porque ¿qué pasa? Cuando una constitución es refundada totalmente y cuando se prevé que querían colocar la reelección, como el caso nuestro en Venezuela, nosotros nos lanzamos al abismo porque teníamos muchas expectativas y muchas cosas lindas. Nuestra constitución de Venezuela es hermosa, hermosa, una de las más bellas creo yo que puedo yo haber leído. Pero en la realidad fue como una trampa para caer en un sistema que se simula que es democrático, pero que no es democrático, es una dictadura, ¿sí? Y Es caigo lo en mismo esta que pasó en este país. por eso, caigo en este plano porque es lo que yo veía aquí cuando se quería cambiar todo así mm, y cosas. Entonces, vamos a una reelección y vamos a hacer, porque 5 años no podemos hacer nada, pero no, hay que tener mucho cuidado con eso, porque ahí es que caemos nosotros en el error. Entonces, sí, Exactamente. sí es verdad que hay que modificar cosas y que hay de una manera u otra ir poco a poco como que abonando el terreno, pero no refundar totalmente, porque de hecho Chile ha venido con una constitución de 40 años atrás, pero es un país que se mantiene todavía en Sudamérica, estable, con sus defectos y con sus cosas, pero se mantiene.
se le respeta va a el quedar. Estado de Derecho. Sí, se respeta el Estado de Derecho todavía. Y eso es lo Poco que, le queda. es lo que hay que respetar. Bueno, esa es mi opinión. Yo de verdad me adapto. Pero hay cosas que son buenas y cosas que también hay que corregir. Y bueno, en esa parte hay mucho detrás que contar. ¿Sigo leyendo, profesora? ¿Ya? Ok, vamos a decir, la potestad reglamentaria es la facultad o poder de que están dotadas las autoridades administrativas para dictar normas jurídicas. Considerada en toda su extensión, se manifiesta por medio de reglamentos, decretos reglamentarios, decretos, ordenanzas, instrucciones, etc. Eh, Son múltiples las autoridades administrativas dotadas de potestad reglamentaria. El presidente de la República, sus ministros de Estado, los intendentes y gobernadores, los alcaldes y otros funcionarios públicos como los jefes de servicios, etc. La potestad reglamentaria del presidente de la República está contemplada en el artículo 32, numeral 6. Dice, la potestad reglamentaria de ejecución es aquella facultad de dictar mandatos generales y especiales cuya finalidad es asegurar la aplicación de una ley. Debe existir una ley que señale que un punto de ella será materia de un reglamento. Por ejemplo, el reglamento de conservador de bienes raíces, el reglamento de extranjería, el reglamento de sociedades anónimas. Potestad reglamentaria autónoma es la facultad de dictar normas necesarias para el cumplimiento de sus funciones propias para gobernar y administrar el Estado. No se relacionan con una ley determinada. El presidente de la República puede dictarlos cuando crea convenientes. Ya. Decretos en general y decretos supremos. En general, decreto es todo mandato escrito y revestido de las demás formalidades prescritas por el ordenamiento jurídico dictado unilateralmente por la autoridad administrativa en el ejercicio de sus atribuciones. Cuando es dictado por el presidente de la República, recibe el nombre de decreto supremo. Es importante saberlo. Los decretos pueden clasificarse en reglamentos o decretos reglamentarios o simple decreto o decreto individual. El reglamento o decreto reglamentario es un derecho de alcance general e impersonal, concierne a una generalidad abstracta de personas o situaciones como el reglamento de ejecución. El simple decreto o decreto individual es aquel que se refiere a una persona o una situación determinada, como el que nombra a un funcionario público en determinado cargo de la administración del Estado. Claro. ¿En Ya. qué se diferencia uno? Ok, en este está bien, el individual se Mm, refiere a una persona, ¿no? A un funcionario Claro, un público. nombramiento, claro, de un Y el, funcionario y público. el primero se requiere a de alcance Dice general e impersonal. impersonal. ¿Cómo que sería un ejemplo de eso, profesora? Aquí a ver, dice reglamento, reglamentario. Dice, es un decreto de alcance general e impersonal y concierne a una generalidad abstracta de personas o situaciones, como el reglamento de ejecución. Claro, Reglamento de este más se ejecución. da como en una situación, no es como algo personal. Ya, por ejemplo, ya que se tiene que hacer una auditoría a cierto departamento, ya que no cumple o no está cuadrado su presupuesto. Ujú. ¿Ya? Y el otro decreto individual, ese va a una persona en el caso de ser nombrado en A un algún cargo de cargo. administración. Ah, ok. Puede ser un Claro, cargo municipal, profesora. sí, también puede ser un cargo municipal. Y el reglamentario no puede ser un cargo que sea parte del gobierno, no Sí, pertenecería. sí, también puede ser un funcionario público o un cargo de administración del Estado. Por Pero eso le el digo, otro entonces la primera puede ser un funcionario público y el otro un funcionario municipal. es que el No. primero es No, como en alguna situación. El primero es en el A es cuando se da alguna situación. Ya, porque Claro, dice, es un decreto. en alguna de esas situaciones Ah, puede sí, ser un claro, pues, funcionario alguien que esté a público. cargo, por ejemplo, algún funcionario que esté a cargo de cierta administración. A eso voy yo. Por ejemplo, Sí, un alcalde, ¿o no? ¿O me claro. equivoco?
Sí, A eso voy yo, que entonces es un funcionario público, po. sí. Ya. Un Y poquito la más otra es claro, sí. para cuando se Individual. nombra algún funcionario determinado de la administración del Estado. Ujú, exacto. Por eso Ok. dice que el otro es de alcance general e impersonal. Concierne a la generalidad, trata de las personas o O situaciones. situaciones. Claro, Puede ser situaciones que se puedan dar. una situación en general y el otro es para como nombrar un funcionario público, que lo tienen que Claro, sacar mediante un decreto sí, acá. Entonces, el otro dice, conforme al artículo 35 de la CPR, todos los decretos simples o reglamentarios deben llevar la firma del presidente de la República y el ministro respectivo y no serán obedecidos sin ese esencial requisito. Sin embargo, algunos decretos pueden expedirse por la sola firma del ministro respectivo, pero con la frase por orden del presidente de la República. En el ejercicio de la función de control de legalidad, el Contralor General de la República tomará razón de los decretos y resoluciones que en conformidad a la ley deben tramitarse por la Contraloría o representará la ilegalidad de que pueden adolecer, pero deberá darle curso cuando, a pesar de su representación, el presidente de la República insista con la forma de todos sus ministros, caso en el cual deberá enviar copia de los respectivos decretos a la Cámara de Diputados. Las claro, instrucciones. Las instrucciones son comunicaciones de que los funcionarios públicos superiores dirigen a sus subordinados indicándoles la manera de aplicar una ley, un reglamento u otra disposición jurídica o las medidas que deben tomar para un mejor funcionamiento de un servicio público. Pero ya esto entiendo yo que son las instrucciones que ellos mismos dan a sus funcionarios públicos de cómo deben El presidente más o menos el que debe dictar como manejar la norma, una cosa así. claro, estas son comunicaciones de los funcionarios públicos que se dirigen a los subordinados, a los ¿ya? De Claro. manera, subordinados. por ejemplo, de aplicar un reglamento, una disposición Ujú, jurídica, una medida para tomar un mejor funcionamiento del servicio público, ¿ya? Entonces ahí exacto. alguien que tiene mayor jerarquía, ¿cierto? Son Va los a que lo dar ciertas mandan, instrucciones, claro, a ¿no, los profesora? subordinados, ¿ya? Al final es para que funcione mejor el servicio público. Pero a ellos los Ujú, mandan, ¿o no? Alguien de mayor Sí, jerarquía. sí. Entonces, eso dice que ¿qué son las instrucciones? Esas son las instrucciones, que son comunicaciones, ¿cierto?, de los funcionarios públicos superiores que se dirigen a sus subordinados, ¿ya? Y ahí le indican la materia, cómo se va a aplicar la ley. la ley o un reglamento, exactamente. Claro, la ley es un reglamento, ¿ya? Cuando las instrucciones van dirigidas a un gran número de funcionarios, se envían por medio de circulares y si se expiden a un número reducido de funcionarios, se denomina oficios, ¿ya? Claro, Las ordenanzas. Existen ordenanzas dictadas por las municipalidades y otras son dictadas por el presidente de la República. Dice, eh, Profesora, una ¿Mm? consulta. ¿Cuáles son las ordenanzas que son dictadas por el presidente de la República? Porque las municipales yo sé cuáles son, pero las del presidente, por ejemplo, Son relacionados con materias de ley, que por materia, ejemplo, en el ya, caso de multa, de esas cosas. pero multa en el sentido de multas más grandes que las municipales. Claro, por ejemplo, cuando está, en este caso, alguien que está administrando, por ejemplo, caudales municipales, Ah, ¿ya? ya, ya, Ahí ya. ujú. Aquí como me salté la página porque no hay coherencia en lo que sigue. Después las ordenanzas. ¿Alguien puede ayudarme a leerla? Porque me perdí aquí con la Dictadas por la copia. municipalidad, dice. Sí, estoy las ordenanzas, pero aquí en la copia que yo, ya, mira, porque ya dice, dice, existen ordenanzas dictadas por las municipalidades y otras son dictadas por el presidente de la República. Y al dorso tengo acá, dictadas por las municipalidades son Sigue reglas, así, sigue así, así, sí, ok. sí, así sigue. Dictadas por las municipalidades son reglas de aplicación general dictadas por estos órganos relativa a la autoridad comunal. Ante la inobservancia se impone una multa. La obligatoriedad de estas normas es local, circunscrita al territorio jurisdiccional de la municipalidad que las dicta.
dictadas por el presidente de la República son verdaderos reglamentos que contiene entre sus disposiciones algunas que son materias de ley y se caracterizan por estar sancionadas con multas. Se dictan por expresa autorización del Congreso. Por ejemplo, la Ordenanza de Aduanas, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Esa las dicta el presidente de la República y no sabía. Sí, Mira qué bueno. Ahora entramos en los derechos Esa la dicta fundamentales. él. Ajá, claro. Esas dos Eso son lo dicta el dictadas solamente presidente. por el presidente. solamente O por el sea, no presidente. por el Ah, presidente, sino por la República de Chile. ¿O no, profesora? por el Sí, pues presidente. está por el Pero presidente de depende de la qué República. presidente haya. Ah, no, pero es que de acuerdo a lo que indica aquí atrás, las ordenanzas tienen un orden, las Sí, municipalidades y también el presidente. Y las claro, que dice el las presidente son materias estas. como, sí, las materias como generales, por ejemplo, de aplicación general, esa la puede ¿Ya? dictar la autoridad comunal. Y Y las Exacto. ahí las de materias la que son presidencia, propias de ley, las materias que son propias relacionadas con la ley, esas las va a dictar el presidente de la Presidente de República. En el caso de la República. ordenanzas de aduanas, por ejemplo, cuando, no sé, hay temas de tratados internacionales, ¿cierto? Por el tema de la aduana, por los aranceles, por todo Mm, eso. ujú. Ya porque esos son, es como más específico, entonces, que están relacionados con impuestos, con tratados, como les decía, internacionales con ciertos países, entonces esos son materias de ley. Ya. Dice que son dictadas por el presidente, pero se Sí, dictan por expresa autorización del Congreso. claro. O sea, Yo pensé que esas ordenanzas las podía dictar, digamos, un ministro, en este caso, que tenga que ver con la materia de aduana o de turismo. Pensé, pues, que tenía bajo Es esa que, delegación. claro, dependiendo de las materias de que se traten. Hay materias que Mm, son, que tienen que ser como más fundadas, ¿cierto? Que ujú, ahí va a tener que impedir, o sea, va a tener que intervenir el presidente de la República. Hay otras que no. Por ejemplo, en temas de municipales, ahí ya son cosas locales, pero ya en más temas globales, cuando hay mm, convenios, hay impuestos, aranceles, ahí ya va a intervenir el presidente. presidente. el presidente, claro. Ah, está bien. Entonces Oye, seguimos con busqué aquí la diferencia porque decía, lo busqué, que cuáles son las ordenanzas municipales en Chile. Entonces, las ujú, ordenanzas son normas generales y obligatorias Sí, aplicables a la comunidad. En ellas podrán establecerse multa para los infractores cuyo monto no excederá de 5 unidades tributarias mensuales, las que serán aplicadas por los juzgados de policía local sí, pues correspondientes. claro, por A ejemplo, eso se los parques refiere. municipales, pues, los Claro. parques municipales, no sé si hay un lugar que, por ejemplo, no se puede botar basura y también multa, cosas así que son del lugar de la sí. comunidad, De la comunidad. claro. Por ejemplo, profesora, ¿cómo se dice? Los permisos para trabajar, digamos, en una factoría pequeña, un taller mecánico, Ah, que sí, pues no también, cumplan, cuando que no- saquen las ajá, patentes, también, las las patentes, que patentes, no cumplan con las ese patentes municipales. reglamento, ahí están las multas, sí. Ah, ok, Sí, perfecto. sí. Ok, vamos así con los derechos fundamentales, entonces. Ya. De los De derechos y acá, deberes. espéreme un Mm, poquito, Iraida. De ya. acá, lo importante que tenemos que ver de la jerarquía de las leyes, ¿cierto? Que está primero la Constitución Política de la República, después Ujú, está la Ley Orgánica Constitucional, después siguen los reglamentos, los decretos y la ordenanza. Ya, así en ese orden están en la pirámide, que también lo vimos en la sí, materia de asistente jurídico. ¿Ya? sí, Y de lo vimos. aquí, lo que va a entrar ahora en la prueba, lo que es importante, por ejemplo, los tipos de leyes, leyes interpretativas constitucionales, leyes orgánicas constitucionales, que eso no lo vimos nosotros tan específico, las leyes No. de quórum calificado, las leyes simples, cuánto necesitan, ¿cierto? En la de quórum Ujú, calificado es que es bien importante porque necesita la mayoría absoluta de los senadores y y diputados, ¿cierto? diputado, sí. En ejercicio, Ujú, ¿ya? Esa es la diferencia que hay, porque lo otro eran los presentes, ¿cierto? La mayoría de los presentes de de los de la presentes. Cámara de Ujú, la Cámara. Y los otros son la mayoría de absoluta, pero que están ejerciendo, en ejercicio. sí. Y la mayoría ¿Ya? Eso es absoluta como es lo más esa. importante. Sí, Pero es una perfecto. consulta con la ley Quórum. ¿Qué pasa si, supongamos, sale una ley y, claro, va al Senado y todo, y
y no lo aprueban porque 23 puntos a favor, 16 en contra, ya. Y después sigue dando otra fecha, ¿cierto? Para volver a poder Claro, hablar de la sí. materia y poder analizar los puntos, ya. ¿Y qué pasa si la vuelven a rechazar? ¿Cuántas veces se puede rechazar una ley para que sea aprobada Lo o que le pueden pasa es que la rechazarlo ley, cuantas veces está el quieran? proyecto de ley, pues se presenta un proyecto de ley, ¿cierto? Y Ujú. ahí, según el tipo de ley que sea, es la cantidad que se va a tener, se exige. Por ejemplo, en la ley de quórum calificado, ahí exige la ¿Mm? mayoría absoluta. Si no Ah, cumple, porque acá dice que tiene que cumplir con la mayoría absoluta, que son 50 más 1, ¿cierto? Si no cumple, se rechaza nomás esa ley. Entonces, por eso empieza el conflicto. No sé si han visto ah, que de los partidos políticos que dijeron, claro, estuvieron en desacuerdo en eso y no aprobaron esa ley y al final se van en puros conflictos y Sí. no aprueban nunca las leyes. Peleas. ah, Claro, porque ok. esa es la cantidad que se necesita para aprobar esa ley. Entonces, cuando hay leyes que quieren aprobar, ¿y por qué no se aprueban? Porque no cumplen No con se la cantidad presentan. necesaria para la Sí. aprobación de esa ley. No se Entonces dicen de presentan, no hay repente, no, van quórum. a, claro, Presentan no, si ahora licencia. claro, ahora sí va a Ajá. salir esta ley porque están todos de acuerdo y al final no salen esa ley porque no cumplen con la cantidad que se necesita. Ya, esos son los principales conflictos que yo creo que todos siempre escuchan, Bueno, porque ese es un están punto en importante. desacuerdo, que al final, Es que al Profesora, ese es final un punto el tema importante. político es el que prima ahí, digamos. sí. Entonces, ese es un punto Como que se ponen de importante acuerdo, que como que puede se ser ponen de acuerdo, sí, votemos, faltan tanto, por ejemplo, ya no sé, para cumplir la mayoría absoluta y están en 49 y necesitan 50 Sí. más 1. Bueno, en la ¿Ya? Entonces, reforma que hagan en la próxima constitución, esas reformas deben modificarlas para eso es lo que que se tiene haya que, sí, eso es lo que se agilización tiene, de las leyes. Claro, si no sí, porque esto, la tengo esta cantidad es opción. muy alta, por la cantidad es la mayoría Claro, absoluta, entonces muy alta para claro, poder cambiar o modificar las leyes, ¿cierto? Es muy alta. el tema. Y Entonces, entonces, si ellos no están de acuerdo políticamente, ¿quién mm, afecta? Afectas Al pueblo. al pueblo, pues. claro, porque al final están en Exacto. conflicto y no, Y la no única vez que se solucionan. pusieron de acuerdo fue por el tema de la Constitución, que fueron la única Ujú. vez que se pusieron de acuerdo para cambiar la Constitución. Qué Y de ahí, difícil. no. Sí, no, la verdad que es un tema. Bueno, ese es un punto que hay que tomar para las Sí, próximas sí, eso ahí se propuestas, podría hacer alguna modificación. para que se agilicen, sí. Luego Claro, sigue, para que se pudieran aprobar más rápido las leyes, claro que sí. Luego dice, no estuvieran rechazando. la pena de muerte solo podrá establecerse por delito contemplado en la ley aprobada con quórum calificado. Bueno, eso nunca se va a aprobar aquí, la pena de muerte, ¿cierto? Porque fíjese, solo podrá establecerse por delito contemplado en la ley con quórum calificado. Para empezar, Calificado. esa ley no existe aquí en Chile, la pena de muerte. No, Si está la pena ¿O de sí? muerte, sí, la ¿Hay? pena de no. muerte, sí. Sí, ¿Dónde está establecido? ¿En el Código Pena Penal? de muerte sí existía en sí, nuestro país en el antiguamente, Pero ahora ejército, no. po, en los funcionarios, en la en los temas del dictadura ejército, ahí sí también. ahí puede ser, en caso de guerra y todo eso, ahí es la única forma que se pueda dar la pena de muerte. Ah, pero O sea, me usted dice, imagino que profesora, si está estamos en guerra, Claro, por traición a la patria, profesora. por traición a la patria, pero esto se da solamente en el ejército, no en los civiles. Oh, Ahí todavía no está derogada la pena de muerte. yo no sabía eso, en serio, todavía está con solamente la Sí, pena de muerte entonces está derogada solamente para los que son personas, por ejemplo, los violadores, los civiles, en los las civiles, personas que claro, los civiles, matan, pues acá en los civiles no existe civiles. en pena los de civiles, muerte, en los pero civiles. por temas de guerra y todo eso, por traición a la patria, ahí Por sí traición se a da la la pena de patria. muerte. Pero tampoco se llama pena de muerte, se llama condena perpetua. Entonces no es No, que pena de muerte. no es condena perpetua, pues la No, pues condena porque te matan, pues. perpetua es Ya, cuando La te es condena que, condenan perpetua es otra perpetuamente, cosa. porque sí, sí, pero es que ya por el tema de lesa humanidad, el Instituto de Derechos Humanos que aplicó eso en Chile, después que se entró a democracia, ya no existe la pena de muerte en Chile. Eso de fusilamiento es como era antes. claro, pero es que esos son por Perpetuo no es temas lo mismo que una civiles. muerte, po, porque al final perpetuo nunca sale, nunca va a salir hasta que No, se Digo, sí muera. sale porque aquí por la eso, cadena perpetua, ¿cuánto dura? Nada. Pueden no, salir porque por buena conducta. según el tipo de cadena perpetua, hay algunas
que le ponen cadena perpetua, pero igual por el comportamiento, como está la Sí. ley en Como Chile. es que Por Pero eso no hay dura otras nada. sí que somos si una persona entra con 50 años, y le dan 50 años más. ¿Tú crees que puede durar más de 100 años? no, pero la cadena No. perpetua como máximo en Chile dura ¿cuánto? 35 años, 40 años. 40 años. Mm. Ya, pero hay que sacar la cuenta, pues por eso. Lo que pasa es que hay Pero cadenas primero, perpetuas, ¿Mm? por ejemplo, en el caso de que son ya cosas calificadas, ahí no tienen opción, tienen que cumplirla. Pero hay No que tienen diferenciar, beneficio. pero Y claro, profesora, porque, a mi entender, hay que Aló. diferenciar. La pena de muerte es una cosa y claro, lo otro la es otra cadena cosa. perpetua es otra. Es otra. La pena de muerte es que te vamos a fusilar o te vamos a una inyección letal, qué sé Sí. yo. Pero Por eso les digo, primero hay que ver la cosa de los derechos humanos, porque ahí hay una parte Claro. que se llama lesa humanidad. No estoy Claro, rebatiendo eso pero de que, sí, no no, lo estoy que pasa es rebatiendo en que diga que sea cadena mm, perpetua o pena de muerte. Le estoy explicando solamente que vean la parte de lesa humanidad claro, y lo ahí que van pasa es a, que y ahí van a ver eso lo es, que es, lo sí, que Felipe, es que ya no está, no está la pena de muerte esa como cuando por esta película pongamos el ejemplo del Chacal de Nahuel Toro, una cosa Ah, así. claro. Sí, es verdad sí, eso, que ¿Mm? lo llegaron que a matar. pasa Y es que que tampoco hay se que, podía matar, se podía fusilar a una persona que fuera analfabeta. Por eso a él se le enseñó a leer y escribir para poder fusilarlo. Sí, sí, ¿Mm? es verdad lo lo que que dice pasa es que hay Felipe. que Eso es terrible. diferenciar, mira, hay que diferenciar porque nosotros somos personas civiles. Claro. Por ejemplo, el ejército no se rige por el Código Civil, se rige por el Código Administrativo, por un decreto ley, entonces se rigen por diferentes leyes, Ujú. ¿entienden? Ese es el código, usted dice, el código militar, profesora. Claro, y por un código militar que aparte, porque no se van a regir Claro. igual que los civiles. No, es diferente. No, y ahí Militar es igual militar y estamos, civil. Claro, claro, Bueno, y voy a, ahí igual estamos mal porque somos todos iguales ante la ley y lamentablemente ellos no son iguales ante la ley, po, porque tienen sus beneficios. lo que pasa es que esto que no, tiene la pero en Constitución términos, acá, por ejemplo, está hablando lo que habla de la Constitución acá y lo que le digo yo en el caso de pena de muerte que se haga es en el caso de guerra. Ya no es un caso así como que hay alguien, no sé, por algún, por ejemplo, militar o una persona que está en el ejército realiza un delito y lo matan. No, pues esto es en esos no. casos que se da, en esa Solamente situación. entonces se puede dar, como hablamos, solamente se puede dar entonces cuando hay guerra y ahí se sucede una traición a la patria. Claro, ahí Puede sí, ser sí. que un militar de este bando, digamos un general de alta jerarquía, traicione a Chile para darle favorecimiento a la otra en la guerra. Ahí se podría Claro, que de mantener eso, información, por ejemplo, que va a perjudicar al que va a país, perjudicar la ¿cierto? soberanía y esas cosas. Así lo Sí, entiendo yo, sí, porque de otra sí, sí, manera no sí. puede pena de muerte civil. No, 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 eso Ya no eso aplica aquí en para las Chile, personas civiles. no, aquí no Y la está cadena perpetua aquí dura 40 años. exactamente. Entonces vamos a Sí, continuar. Se sí. prohíbe la aplicación de todo apremio ilegítimo. Luego, la igualdad ante la ley. En Chile no hay personas ni grupos privilegiados. En Chile no hay esclavo y el que pise Mm. tu territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrá establecer diferencias arbitrarias. La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. Toda persona tiene derecho a la defensa jurídica en la forma en que la ley le señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiese sido requerida. Tratándose de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de orden seguridad pública, este derecho se regirá en lo concerniente a lo administrativo y disciplinario por las normas pertinentes de sus respectivos estatutos. La ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no pueden procurárselo por sí mismos. La ley señalará los casos y establecerá la forma en que las personas naturales y víctimas de delito dispondrán de asesoría y defensa jurídica gratuitas a efecto de ejercer la acción penal reconocida por esta Constitución y las leyes.
Toda persona imputada de delito tiene derecho irrenunciable a ser asistida por un abogado defensor proporcionado por el Estado, si no nombrare uno en la oportunidad establecida por la ley. Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallara establecido por esta con anterioridad a la perpetración de los hechos. Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos. La ley no podrá presumir de derecho la responsabilidad penal. Entiendo yo, profesora, que primero que nadie puede ser juzgado sin la defensa. En este caso es el funcionario, nosotros le decimos un defensor público, un abogado que represente a esta persona, pero no puede estar sola, ¿verdad? Sin atención jurídica para ser juzgado, ¿cierto? Claro, Tampoco puede ser juzgado por comisiones especiales. Tiene que haber la ley ya establecida previamente para que pueda ser sí, juzgado, en el caso de la ley claro, penal, en este sí, caso. Y bueno, que nadie puede, no hay discriminación de acuerdo a esto, todos somos iguales ante la ley, ¿verdad? Lo que se entiende. sí. Sí, pero lo otro que, por lo que dice acá, ¿cierto? Que toda persona tiene derecho a una defensa jurídica en la forma que señale la ley, porque también, como lo veíamos anteriormente, tiene que haber una igualdad. ante la ley. Claro, Ujú. tiene que haber una igualdad, entonces no puede presentarse, por ejemplo, una persona que esté sola y la otra persona presentarse con un abogado. Los dos van a tener que presentarse sí o sí con un abogado, Tiene que estar la ¿ya? igualdad. Ujú. Claro, Profesora, pero yo le puedo hacer una acotación en ese tema. En los abogados defensores públicos, la verdad es que sin discriminar a nadie, pero no hacen muy bien su trabajo porque, escucha, igual cuando uno tiene un problema X, al final igual tiene que contratar a un abogado porque igual un día te ponen un abogado, el otro día te ponen otro. cuando van a la corporación o no, porque ponen por agente de práctica. Exactamente, a la corporación. Entonces la corporación, un día te ponen uno, a la semana que va y te Eso. ponen otro. Y todo, y tienes que explicarle el caso 1000 veces, como a distintos Sí. abogados, la misma cosa. Entonces, eso Y después el encuentro día que de la audiencia se presenta otro. otro, exactamente, usted lo dijo, se Mm, presenta otro. No, Y sí, es eso verdad creo que está eso. mal. qué malo, Sí, ¿no? sí, Sí. Y eso claramente hay creo que una... está súper mal porque al final, la única persona, al final te ves obligado a contratar un abogado. Ujú, Ujú, es verdad. sí, es cierto eso. No Sí, sí. hay una secuencia de los hechos y tampoco Exactamente, porque conoce de un abogado no fondo va a el saber lo que pasa con problema. él, contigo, si no Exacto. sabe tu caso, porque Tu historia. tienen tantos casos y los defensores públicos tienen tantos casos en su escritorio que al final a veces o se le olvida, o no saben, o no se acuerdan, o te mandan, ah, no, anda tú, que yo tengo mucha pega. Mm, Entonces, al final te tiran la pelota de un lado para otro y uno sabe, tenés que explicarle todo de nuevo, de cero a 1, a 2, a 3, a 5, a 10, y al final quedáis mal tú, porque al final no, No, nunca te defienden sí, como corresponden, a no ser que le claro. pagues. Porque acá sale que toda persona tiene derecho a una defensa jurídica en forma que la ley señala y ninguna autoridad Claro, o que es individuo gratuita. podrá pedir e impedir, claro. Pero esto más que todo en la parte penal, profesora, no en la parte Sí, civil. sí, No, en la parte penal. en todas, no compañera, en ¿Sí? todas las partes, no solamente lo penal. Lo que En lo pasa es civil que, también corresponde, lo que también pasa es pasa que, por eso. ejemplo, en las diferencias que hay, que a lo mejor, por ejemplo, si tú te presentas al tribunal de familia y no vas con abogado, tú le puedes decir, ay, si cumple con los requisitos, que a lo mejor que es de la ficha de protección social, Ujú. pueden ir a la corporación y ahí le van a designar un abogado, pero en el caso penal, sí o sí, aunque Tiene la que persona tener, sea un homicida, que la otra vez Tienes la que ir gente con el que penal, claro, un aunque abogado sea que un tienes corra que con el homicida, porque la tener. penal. gente de repente, por ejemplo, no sé por qué el caso que se dio del caso Ámbar, ¿ya? Entonces designaron a un abogado defensor para el homicida. Ujú, ujú. Y toda la gente decía, pero ¿y por qué lo está defendiendo? Que Por su aquí todo eso, porque es un obligación. homicida, claro. Entonces la ley dice que sí o sí tiene que haber una persona que lo defienda Sí, para que estén en igualdad de parte, porque si no, no se puede llevar a cabo el juicio, no se lleva a cabo. Entonces sí o exactamente. sí, esa persona, aunque sea violador, homicida, va a Te tener que tiene que estar Necesita. defender de presentado igual con un manera. abogado. Sí, Ujú.
Eso es correcto. Porque muchas veces bueno, yo cuando he visto noticias digo, pero ¿cómo este hombre, o sea, o cómo esta mujer, o cómo este abogado va a estar defendiendo a este gallo que es violador y Sí, cómo no pues, si tendrá eso dice hijos? la Pero gente, lamentablemente es así. O sea, claro, Bueno, pero ven acá, es que tú siendo abogado tú tienes que actuar sí, objetivamente. claro, O sea, claro, tú te podrías eximir de un caso que lesione, por ejemplo, mi sensibilidad como persona. Yo no podía defender claro, a un violador sí, porque mi ética, pero si eres defensora pública lo tienes que hacer. claro, si me veo obligada para hacerlo, pero yo en lo sí, personal, yo me abstengo, así me estén pagando, o un narcotraficante. Pero claro, la ley te obliga a tú a defender, tenga o no tenga la culpa. Para eso tú Claro, estudiaste el derecho. Entonces, pero hay situaciones que lesionan la humanidad de la persona. En mi caso, a mí no me claro, gustaría nunca defender a un violador de niños ni a un narcotraficante, porque lesiona mi humanidad como claro, ser humano. Es cruel, ¿me entiendes? Pero hay personas, bueno, que de verdad se centran en un objetivo y yo voy para allá, pero siempre hay excepciones. Entonces, sí, sí, es a ver, verdad eso. no sé si le pasa a usted, pero a mí me ha sucedido. Yo de verdad no podría, no sé. Incluso hasta defender a un familiar a mí me conmociona. Me tocó un caso personal de tontería de un sobrino que se robó un chocolate y lo denunciaron a la policía y estuvo preso 3 días. Y tuve yo que ir por un chocolate y dar la cara por el muchacho. Aquello se me cayó la cara de vergüenza, pero tenía que hacerlo. Cosa simple que no iba a estar preso, pero me tocó ir porque. Entonces hay situaciones que te chocan en lo personal, ¿verdad? Sí, Y que tú dices, oye, pero tengo que hacerlo, o esto no lo hago porque de verdad no puedo. O sea, ¿cómo tú vas a claro, defender a un sí. violador de niños, No, un sí, pedófilo, ¿me es entiendes? complicado. Por lo Es menos a mí duro. tampoco no me gusta mucho el área penal. En lo personal es terrible, sí. Entonces, Sí. bueno, yo voy a estar con ustedes 5 minutos más y me tengo que salir. Sigo leyendo, profesora, que está bueno el tema. Ya, Me encantó. Ok, vamos a seguir. Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que oye, una nueva ley Iraida, mira, favorezca. esto igual, por ejemplo, como no se ha cambiado la constitución todavía, en caso de que hay varias cosas que tú, no, si no estás de acuerdo con algo, puedes, en este caso la constitución tiene mayor jerarquía, entonces si tú no estás de acuerdo con algo que se vio, puedes ver temas que salen aquí en la constitución para poder apelar a algo que tú necesites. ¿Ya? Como que no entendí la parte, Porque profesor. tú, ¿en qué trabajáis en el área jurídica también o no? No, ojalá, yo aquí no trabajo como en el derecho, tengo 6 años divorciada del derecho, profesora de mi país. Ya. Yo migré Mm, para acá y trabajo como supervisora de personal de limpieza en una empresa. O mm. sea, Y administro la no, parte administrativa, administro personal, ya, superviso, pero el área esta legal, yo me divorcié hace 6 años, por eso le dije, estoy empezando de cero porque hay cosas que se te olvidan y cosas que tienes ¿cómo te digo?, retroalimentar y sobre claro, todo sacarme aquí el derecho venezolano y meterme en el derecho chileno, que hay cosas muy diferentes. Entonces, sí. en eso estoy, pues enfocada que algún día vaya yo a revalidar en la escuela de reválida y ahí estoy. Sí, porque Como debería validar eso, pues ir ahí sí, estoy en eso, profesora. Ojalá pueda algún día Ejercer. después, estudiar de después hacer cero. clase en Promundo. Ah, bueno, claro. Me gustaría algún día ayudarle, profesora. Aprender de usted también. Yo aprendo todos los días. A mí me gusta mucho aprender de todo, pues, y sobre todo los colegas chilenos, que esta es su materia, pues, este es su país y no. Pero es lindo, me encanta la parte porque hay cosas muy interesantes. Yo me escribí ahora en la escuela de reválida justamente por eso y estoy empezando de cero, de cero, de cero. Sí, Y bueno, es bonito, es bonito. Por eso le digo que la constitución aquí no es tan mala, pero sí que reformar muchas cosas que también, sí, pues, hay que para cambiar que haya un varias equilibrio cosas. en la social, más que todo la parte social que es como más abandonada. Como decía la colega allí en la clase, como que me retiro, ¿ya? Ya, Iraida. Vamos a leer aquí esta página y yo me retiro. Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado. Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente
descrita en ella. El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y asimismo la protección de sus datos personales. El tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley. La inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada. El hogar solo puede allanarse y las comunicaciones y documentos privados interceptarse, abrirse o registrarse en los casos y formas determinados por la ley. La libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público. Las confesiones religiosas podrán erigir y conservar templos y sus dependencias bajo las condiciones de seguridad e higiene fijadas por las leyes y ordenanzas. Las iglesias, las confesiones, instituciones religiosas de cualquier culto tendrán los derechos que otorgan y reconocen con respecto a los bienes, las leyes actualmente en vigor. Los templos y sus dependencias, destinados exclusivamente al servicio de un culto, estarán exentos de toda clase de contribuciones. Cuando dice están exentos de toda clase de contribuciones, es que el Estado no le aporta absolutamente nada a ellos. Sí. Ujú. Aquí dice cuando están exentos de toda clase de contribuciones. Claro, pues no, en este caso no. No hay ningún aporte del Estado para digamos, la Iglesia Católica, en este caso, que es la que más. Sí. Ok. El derecho a la libertad personal y la seguridad individual. En consecuencia, toda persona tiene derecho a residir y permanecer en cualquier lugar de la República, trasladarse de uno a otro y entrar y salir de su territorio a condición de que se guarden las normas establecidas en la ley y salvo siempre el perjuicio de terceros. Nadie puede ser privado de su libertad personal ni está restringida, sino en los casos y en la forma determinados por la Constitución y las leyes. Yo hasta aquí lo voy a dejar, profesor, Ya. porque tengo que entrar a otra clase. Bueno, entiendo de verdad, esto es muy bonito, ¿verdad? Lo que dice aquí, qué bueno que se respeten todavía estas cosas aquí. Ajá. Hay cosas que se respetan, por ejemplo, nadie entra a tu hogar, te tumban la puerta y te llevan esposado, amarrado, como pasa en mi país. Aquí también Este, pasó, compañera, hace muchos años atrás. cuando había la dictadura, ¿verdad? No sé, pero Exactamente. ahorita en la Eso es lo época de mismo. democracia no existe, sí. Este, hay el respeto, pues, y eso es muy importante que se mantenga. Y eso está enmarcado en la Constitución de Chile y bueno, mire, es una bendición tener todas estas cosas acá. Bueno, la dejo, muchas gracias, profesora. Mañana yo escucho la grabación después y me retroalimento con ustedes después. Muchas gracias, buenas Bueno, noches. Que buenas estén noches, bien. Iraida. Gracias. Ya. ¿Quién sigue leyendo? Harto de harto de los derechos fundamentales. Esto están, por ejemplo, está el artículo 19 y dentro del artículo 19 están todos estos incisos, por si acaso. ¿Ya? ¿A qué Artículo hora es, 19 de profe? la Constitución Política. Sí, en la Constitución Política de la República estamos viendo, ¿cierto?, el artículo 19 y dentro del Ujú. artículo 19 está el 1, el 2, el 3, todo eso estamos leyendo nosotros, ¿ya? Ok. Que el artículo 19 ahí salen los derechos fundamentales, ya que ese es como el más importante de la Constitución, salen varias cosas. Profe, ¿a qué hora vamos a break? ¿Cómo? ¿A qué hora vamos a break? ¿O no hay break? A las 8:10. Ah, ya. Sí, sí, esta es como la materia como más tediosa, igual que la otra. Y después ya empezamos con... Estas clases son como más... Y después ya empezamos con derechos, recursos constitucionales, como le decía a los compañeros, vamos a ver el tema del conservador de bienes raíces, que ahí sale varias documentación para que usted haga los estudios de título, ahí salen todo, por ejemplo, el dominio vigente, qué es el dominio vigente, quién lo puede pedir, el certificado de hipoteca y gravámenes, ya sale también el tema del diario constitucional, vamos a ver una parte que es también de penal, que salen las medidas cautelares, que lo que es la detención, cuando una persona, por ejemplo, la encuentran flagrante en un delito,
ya que cuánto puede estar, en el caso, por ejemplo, que lo detengan los carabineros, cuánto tiempo puede estar ahí en custodia, en cuánto tiempo ya tienen que llevárselo al tribunal, ¿ya? Así que vamos a ver todo eso, que es todo materia nueva. Y esta es, de toda la materia, esta es como la parte más densa, la verdad. ¿Hasta qué página es? Porque vamos en la 11. Hasta toda la parte de, porque aquí sale el artículo 10, lo vamos leyendo de, que Ya, va profe, leyendo, por yo leo. ejemplo, ¿ah? Yo leo. Ya, mira, tú lees la B y la C y otro puede leer la D, y así nos vamos. A la B y las de ya. Ya, sí. Y a la B. Nadie puede ser privado de libertad personal ni está restringida, sino en los casos y en la forma determinados por la Constitución y las leyes. C. Nadie puede ser arrestado o detenido sino por orden de un funcionario público expresamente facultado por la ley y después de que dicha orden sea emitida en forma legal. Sin embargo, podrá ser detenido el que fuere sorprendido en delito flagrante con el solo objeto de ser puesto a disposición del juez competente dentro de las 24 horas siguientes. ¿Sigo? Si la autoridad hiciere arrestar o detener a alguna persona, deberá dentro de las 48 horas siguientes dar aviso al juez competente poniendo a su disposición al afectado. El juez podrá, por resolución fundada, aplicar este plazo hasta por 5 días y hasta por 10 días en el caso que se investiguen hechos calificados por la ley como conductas terroristas. Este lapso de 48 horas no se considerará para efectos de la materialización de expulsión administrativa. En este último caso corresponderá a la ley fijar un plazo máximo, el que no podrá en todo caso exceder de 5 días corridos. Ya. Entonces, acá como dice, la Constitución dice que nadie puede ser privado de su libertad personal ni estar restringido, sino en los casos que determinados por la Constitución y las leyes, ¿ya? Nadie puede ser arrestado sino por la orden de un funcionario, ¿cierto? Que expresamente esté facultado por la ley, ¿ya? Pero sin embargo podrá ser detenido en el caso del delito flagrante. ¿Saben cuál es el delito flagrante? No. Que está cometiendo en el ¿Alguien? momento, que se Sí, Cuando lo es que pillan lo in situ, encuentran in en el situ, momento, justamente, claro, en en el el Cuando se momento que pilla con con las las manos en la manos masa. en la claro, masa. que se pilla con las manos en la masa. Ahí ese es el delito flagrante, Es como ¿ya? Y ya no cuando, se puede tampoco detener a las personas por delito de sospecha como se hacía antes. Claro, sí, exactamente. exactamente, sí. es como los guardias del supermercado que los detienen hasta que llegue el carabinero. Pero eso Claro. es ilegal lo que ellos hacen. Lo que pasa que la gente, como no toda la gente tiene los conocimientos necesarios para decir, tú no me puedes detener y menos llevarme a un calabozo que no corresponde, porque ningún guardia de seguridad te puede llevar a ningún tipo de calabozo. No Eso están es ilegal. facultados. No, es No, pues los ilegal y guardias no no pueden. están facultados. Exacto, no, claro, no están facultados, aunque tengan el curso SD o C20 o C30 o C50, no pueden hacerlo. Es ilegal. Claro, entonces aquí Tampoco por lo están que dice facultados para acá, el uso de armas. no, Exactamente. tampoco puedo usar armas. Claro. Entonces es ilegal que los lleven, entonces no los deberían llevar a los calabozos, pues. Sí, pero es que mucha gente, compañera, no sabe eso. Entonces, obviamente, al no saber, mucha gente somos ignorantes y me pongo en el tema de que somos ignorantes porque yo tampoco lo sabía. Yo Somos tampoco. ignorantes en ese tema, que nadie te puede llevar un calabozo si no es carabineros, nadie más. Nadie, porque los guardias de seguridad de los supermercados, de los retail, de Falabella, de toda la tienda que tú quieras saber y puede haber, no pueden llevarte detenida, no pueden hacerlo. Pueden retenerte, pero llamar a carabineros para que Sí, pues se carabineros tienen que haga el retener y procedimiento. claro, llaman a carabineros y ahí ya Carabineros tiene tienen que las hacer el cámaras y procedimiento. todo eso.
Y ahí Carabineros tiene ciertas horas, ¿cierto? Para ponerlo a disposición del juez. Tampoco puede quedarse la persona ahí en el cuartel. Ya ahí dice que Exactamente. le dan cierta hora para que lo ponga a disposición del juez. Son 12 horas. 24 horas. Ah, Dentro 24. de Me las equivoqué. 24 horas siguientes, sí. 24 horas siguientes. Sí. ¿Ya? Así que igual salen cosas importantes que la Constitución. Que después Sí. de cualquier cosa. Sí. Se aprende no todos los días algo. Claro, entonces ahí Mira, en yo, la yo, yo, yo Constitución voy a, está. yo voy a contar una anécdota. Cuando yo ¿Anécdota? vivía en Santiago, yo vivía en Colina. Yo me fui de año para allá, pero por temas laborales. Y había un solo supermercado. Pasaba gente arrestándola, que sí, pero ¿para qué estamos con cosas? La gente que se cree guardia o que es guardia, ya, está bien, es su trabajo, qué sé yo. Hay gente muy decente y todo lo que usted quiera, pero también hay gente que espuma, que es muy, que se cree la película, como dicen acá, y toman detenido a gente que está bien, los contratan para eso y todo, pero les pegan, los meten a un calabozo, que les pegan, que le hacen esto y lo otro, y eso no corresponde porque eso es ilegal, eso no lo pueden hacer. Pero también la Mm. gente común y corriente como nosotros que no sabemos un poco de leyes, no lo sabe. Y al no saberlo, se deja estar porque cree que eso está bien, y eso no está bien. Tú no puedes permitir que nadie te venga a pegar, menos un guardia de seguridad que no tiene los conocimientos básicos de cómo tratar a las personas en esos momentos, porque solamente Carabinero es el que te tiene que llevar detenido, ni siquiera Carabinero puede pegarte. Entonces, Incluso es eso lo que más, hacen es ilegal. incluso es más, cuando tú vas a un supermercado o alguna tienda de retail, siempre los guardias miran la vestimenta que lleva el tipo, ¿ya? Claro. Y aquí en este país existen los Como ven, te ladrones de cuello y tratan. corbata, ¿ya? Hay ladrones de cuello y corbata que andan robando en supermercados, en tiendas y todos, pero a ellos no los siguen. Pero en cambio, adentro una persona humilde, sí los siguen, sí le hacen un recorrido por todo, no lo dejan comprar. Sí. Y a veces el que está robando es la persona que va más arreglado, o sea, Eso es un es Lo como prejuicio. el país pata para arriba. hacen eso igual. Sí, por eso yo cuando voy a robar, robo en el Jumbo del Alto Las Condes. Y yo me voy a ir Tú robas en el a Marín robar a la Arauco, líder de Gladys, así que Reñaca. tú vas al Marín Arauco. No, lindo, el líder de Reñaca. Ah, tú fuiste la que saliste la otra vez ahí en la televisión que gritabas, Claro, porque no estoy me más pegues porque cerca, pues estoy si embarazada. Y era, mi andaba con un trabajo que, cojín la Gladys. claro, llevaba los cojines. Sí. Ya vámonos a break. Para que Profe, descansemos un rato. ¿Eh? otra cosa, tampoco pueden pedir la boleta en los supermercados y igual las piden. Sí, pues hay varias cosas que no corresponden que hacen al final. Pedir la boleta. Lo que O pasa es sea, que la boleta, ya, mira, en sí, la boleta en lo que son las tiendas de construcción te la piden más que nada para corroborar que tú no lleves el mismo producto y después lo vayas a retirar a bodega. Es nada, netamente por eso. No claro, es para ver qué cosas llevas tú, tampoco es un delito también que te revisen tu bolso, tu cartera, sin la previa autorización de algún juez competente que diga que hoy tiene que revisar de todo. No. Pero sí Que nosotros dan no asumimos varias. pero sí nosotros no asumimos una cosa y nunca lo hemos reclamado. Cuando tú vas a bailar a una discoteca, te revisan entero y eso no se puede hacer un guardia cualquiera. yo no voy a la ¿O no? discoteca, así que con eso me No, abstengo. pero es lo que pasa cuando las personas van a la discoteca, te revisan de cuerpo entero. Hay una mujer guardia para que revise a la mujer y te revisa Ah, toda, hasta ya, tu pero te parte gustó que la mujer te íntima. esté revisando ahí, po. Sí, pues entonces Bueno, también a mí no me gusta ir a las discos, así que con eso yo no puedo opinar porque Va a mí no me todo, gusta ir a las discos. va todos los fines de semana, Felipe. yo Sí, sí, pero yo, ahí es yo porque soy, no pueden yo entrar, soy parte del inventario de una discoteca, así que no pueden entrar con cuchillos, parece. Eso sí. sí, con cuchillo, con licor de afuera y todo eso, o sea, no. Pero bueno, que no se ha robado un chocolatito, se ha tomado un yogur en el supermercado y no lo ha pagado.
Ya, pero un yogur de cuánto, de 500 pesos cuando hay Ya, gente pero que igual tiene estás cometiendo 31 un mil delito, millones po. de pesos en el país. Porque lo que hiciste tú, el país no crece, pues, Gladys. Ya nos vamos Ya a vamos break. a break mejor, porque si no Volvemos a vamos a las entrar en una 8:30. discusión, Vamos a en pelear. una discusión terrible y vamos a terminar todos enojados. La Gladys después va a hacer un curso cómo poder. ¿Cómo poder, Sí, la Gladys nos está claro, enseñando. cómo poder ir a Claro. robar Es el... importante la ¿Cómo presencia poder de ir a Gladys. Como robar? la señora, ¿Cuál ¿se es el acuerdan mínimo ustedes de la legal? señora esa que se robó el televisor entre medio de las piernas? Oh, la señora. A mí Terrible. me gustaría ser hiperlaxo y tener esa habilidad y caminar así con el televisor. Ah, pero Felipe, ya esos son extremos. Yo ni Sí, loca me iría a en robar vez un de un televisor, a lo televisor me más que me coloco robaba un chocolate o la un sacarina. refrigerador de dos puertas ahí. Felipe no está Ah, robando, está trabajando la señora. sí. Está en turno. Oye, la profe hace rato se fue a break, Pero, chiquillo. Gladys, ¿de qué yogur robaba? Puesto que robaba de eso, los yogur los Alerce, los más Oye, yo económicos. nunca he robado. Pero te has tomado un yogur. Ah, Tenés que, No lo obviamente, paga. porque tú lo uno estás tiene que por ahí aprovechar así escondido, cuando dime no que se... tú no. Ya que uno del supermercado tiene que comerse el yogur más rico, así, el más caro. No, uno de 500 pesos por Gladys. No, yo como, Algo que yo lo valga la como, pero después pena. lo Igual pago. que si te vas a tomar una bebida en lata, no, pues una bebida de 3 litros nomás, así toda para Ah, adentro. estáis loco, no me cae en la guata, de hecho, hasta a mí no me gusta la bebida. No, porque la que te sobre te lo guardáis, pues, o sea, te lo metí en una chaqueta. Ya, ¿a qué hora tenemos que volver? ¿A qué hora volvemos? No sé, nos dijo la La profe profe ya como se como fue. A las 8:30 Fue, volvemos. media, 8:30. profe. 8:30, sí. Descansen. Vaya, profe, perdón. Chao. Chao, chao, profe. Ya, nos vemos, chao.
Ya. Volví, ¿están por ahí? Sí, Sí. sí, Ah, sí. Ya, entonces vamos a seguir con la Constitución. Ya, entonces, ¿quién estaba leyendo? ¿Quién estaba leyendo? Hoy vamos a leer por turno. Jennifer. Por turno. Ya, tú leíste la B y la C, ¿cierto? Sí. ¿Alcanzaste a leer la Yo leo D? la nomás? D. Vamos a la letra D. Ya, ¿quién lee la letra D? Yo leo la letra D. La letra D y la letra E. Felipe, por favor. Ok. Nadie puede ser arrestado o detenido, sujeto a prisión preventiva o preso, sino en su caso o en lugares públicos destinados a este objeto. Los encargados de las prisiones no pueden recibir en ellas a nadie en calidad de arrestado o detenido, procesado o preso, sin dejar constancia de la orden correspondiente emanada de autoridad que tenga facultad legal en un registro que será público. Eso es como lo que decía Gladys delante del supermercado. Ninguna incomunicación puede impedir que el funcionario encargado de la casa de detención visite al arrestado o detenido, procesado o preso que se encuentre en ella. Este funcionario está obligado siempre que el arrestado o detenido lo requiera a transmitir al juez competente la copia de la orden de detención o a reclamar para que se le dé dicha copia o a dar el mismo un certificado de hallarse detenido a aquel individuo. Si al tiempo de su detención se hubiera omitido este requisito, si al tiempo de su detención se hubiera omitido este requisito, la libertad del imputado procederá a menos que la detención o prisión preventiva sea considerada por el juez como necesaria para las investigaciones o para la seguridad del ofendido o de la sociedad. La ley establecerá los requisitos y modalidades para obtenerla. La apelación de la resolución que se pronuncie sobre la libertad del imputado por los delitos a que se refiere el artículo 9 será conocida por el Tribunal Superior que corresponda, integrado exclusivamente por miembros titulares. La resolución que la apruebe u otorgue requerirá ser acordada por unanimidad. Mientras dure la libertad, el imputado quedará siempre sometido a las medidas de vigilancia de la autoridad que la ley contemple. Ya. Ya, Profesora, entonces, yo tengo- acá no sé si ustedes cuando a veces ven en la televisión que dicen ya que tiene prisión preventiva en el caso de que sea un peligro para la sociedad. Claro. Entonces no le dan la libertad y lo ponen en prisión preventiva. Ya esa sería una situación. ¿Ya? Y si Profesora, le dan libertad, yo tengo una consulta. quedaría Porque vigilado. ¿Cómo? yo No quiero hacerle escuché. yo le quiero hacer una pregunta. ¿Ya? Lo que yo estaba delante diciendo del tema de los supermercados, lo que acaba de relatar Felipe, ¿eso existe en algún artículo? ¿Hay algo que diga que no puedes ser tú arrestado por este tipo de gente, de personas? Lo que pasa que o sea, dentro de la ley, por ejemplo, en este caso la persona no estaría siendo como arrestada. La No, persona como que la retienen en el lugar, por retenida. ejemplo, en el supermercado lo retienen hasta que llegan los carabineros. Pero ¿y si Ya, le porque pegan y todas esas cosas que yo lo he no, visto? pues ahí no, si no, hay Pero totalmente fuera de la ley. claro, pero ¿hay alguna ley? ¿Dice algo? O sea, como decirle, mira, la ley tanto dice esto y esto otro, tú no puedes hacer Lo que esto pasa es que ahí igual se puede demandar su cuenta al supermercado y si la persona y tú lo tiene puedes algún... demandar al Sí, supermercado. al Ya, supermercado y los que están encargados, no sé, pues en este caso la empresa de guardia y a la de misma seguridad, persona ellos deben que, claro, saberlo. y a la misma persona que te agredió, ¿ya? Porque están, por Claro, ejemplo, uno van generalmente cuando detienen a una persona, ¿cierto? Le van a hacer la contratación de lesiones. claro. No llegan y lo detienen, siempre lo llevan a hacer la contratación de lesiones.
Entonces ahí van a ver si las lesiones son leves, menos leves, graves, ¿ya? Y en el caso que le produzca algún daño, algún perjuicio, se demanda, ¿no? Se demanda a la Pero empresa, eso se a la puede empresa de denunciar a la guardia, empresa y al a la mismo empresa, al supermercado. guardia, en este caso al guardia que te agredió, tú demandáis directo al guardia y a la empresa. Una por daño, por Ya. ejemplo, puedes demandar al guardia por los daños que te causó, ¿cierto? Las lesiones que te causó demandar a la empresa por los perjuicios. Puedes Ya. demandarlo a los dos. Es que, ¿sabe por qué le pregunto? Porque ¿Eh? cuando yo viví en Santiago vi mucho este tema y la verdad que a mí me causó mucho miedo en su momento, porque yo vi mucha, bueno, yo vivía en Colina, entonces antes de venirme, unos meses antes de venirme, apuñalaron a una persona ahí, entonces por eso le pregunto esto, porque fue muy tremendo todo lo que viví, o sea, todo lo que pasó ahí en esa ciudad, porque era muy chiquitita, es como un tipo pueblo. Claro, pues hay situaciones que son graves y situaciones que no son justificables. Ante la ley Claro, no son justificables. por Entonces, eso le pregunto. incluso, por ejemplo, acá sale, pues si es el caso de que sea delito flagrante, como habíamos visto, tienen un tiempo para estar en la comisaría, ¿cierto? Y después tienen que ponerlo a disposición del juez. No pueden Claro, estar, si yo, no, claro, o sea, lo más inmediata posible tienen que ponerlo a disposición del juez, porque si no, no están cumpliendo con el debido proceso, que el debido proceso también está en la Constitución. ¿Ya? Eso también lo vamos a ver en la parte del debido proceso. gracias, profesora. Ya, ya. El, Vamos a la letra G. ya, En la G no en la F. la F, En En la F. la ¿Quién F. la va a leer? ¿La leo yo o la leen ustedes? Felipe. Ya, otra vez. Ah, ya. Letra F de Felipe. En las causas criminales no se podrá obligar al imputado o acusado a que declare bajo juramento sobre hecho propio. Tampoco podrán ser obligados a declarar en contra de sus ascendientes, descendientes, cónyuges y demás personas que según los casos y circunstancias señale la ley. G. No podrá imponerse la pena de confiscación de bienes sin perjuicio del comiso en los casos establecidos por las leyes, pero dicha pena será procedente respecto de las asociaciones ilícitas. Vamos a ir leyendo a dos para que vamos ¿Ya? como resumiendo o no. Sí, O la sí, leemos vamos toda de leyendo de a dos. corrido. No, vamos leyendo de a dos Profe, y lo vamos profe, resumiendo. pero nos va a dar ejemplos de la F y la G. Sí, pues leamos las dos, la F Vamos y a la ir de a G, y damos dos. ejemplo. Vamos a ir de a dos. Ya, pues ya dio. FG y damos ejemplo. Sí, pues. Y después HI, Claro, ejemplo, y así. Sí. ¿A qué se sí. refiere, profe, entonces la F cuando dice que no puede declararse bajo juramento sobre hecho propio? Hay como que no se le puede obligar a él decir que es culpable. Claro, sí, claro, no se puede declarar, por ejemplo, sí que te Entonces, él no se puede digan, declarar culpable mientras no se muestren los hechos que es culpable. claro, mientras no ¿Es se eso? muestre lo contrario. Ya, porque ahí está la presunción. Se presume inocente mientras no se demuestre lo contrario. Ya, porque tienen que tener prueba en este caso para acusar a la persona. ¿Ya? Entonces no puede declararse culpable por sí solo. No, no. No, porque, por ejemplo, en el caso penal, en los casos penales, siempre hay un proceso de investigación. Se da Claro. todo un proceso de investigación, entonces ahí se investigan, ¿cierto? En la situación que se dio, la circunstancia, ¿ya? Y en base a eso, la persona la van a condenar. Ya, pero ¿por qué también aquí dice que no puede declarar contra sus ascendientes, descendientes, cónyuge y demás? Ah, no puede Dice, declarar. Ah, ya lo entendí.
dice ahí Claro, que no ellos no contra de él. pueden declarar. O claro, sea, como que la familia no puede declarar en contra de él. O sea, si ellos saben que él cometió un delito, ellos no tienen derecho a declarar. Es que por Ah, una ya. cosa lógica, pues no se puede, pues. Sí. No, es que lo había entendido al revés. Es de lógica. Entendí como que él no puede hacerse Ah, pasar por alguno de sus. Lo entendí al revés. sí. Y por eso se dice que ahí dice que declare bajo juramento sobre hecho propio. ¿Por qué? Porque la ley establece también que se dan ciertos días para que puedan revisar qué delito cometió, cómo lo hizo, porque él se puede estar inculpando de manera, somos, eh, que otra Protegiendo persona a le ha otra dicho, persona. échate la culpa tú, Claro, Claro, ya, eso lo ¿ya? entendí. Entonces, así por es. eso se hace una investigación antes de. claro, Sí. sí. Y la G, cuando dice no podrá imponerse la pena de confiscación de bienes sin perjuicio de decomiso, dice en casos establecidos por la ley, pero dicha pena será procedente respecto de las asociaciones ilícitas. Claro, Ese pues cuando hay, ejemplo, Cuando hay delito de robo. claro, cuando hay hechos, Asociación por ilícita, ejemplo, por robo. ilícitos, Ilícito es robo. claro. O ¿Por qué? sea, por Porque eso no cuando hay se le pueden cuando hay el confiscar los objeto ilícito. bienes, Ujú. Exactamente. ya, porque se eso es lo tiene que que voy. pedir. Por ejemplo, que En si- el caso claro, porque no esté, por ejemplo, no sé, casos que a veces se dan de no, por ejemplo, narcotráfico que y esa cuestión. pero ¿cómo lo hacen entonces cuando, por ejemplo, pillan a alguien, ¿cierto? Y esa Sí, persona saben que robó y le confiscan eso, po. sí, Por pues, ejemplo, ya hay tal persona se robó 5 computadores. Resulta que van, lo pillan, ¿cierto? Saben que él lo robó, lo toman sí. preso y confiscan esos computadores. Entonces esos computadores no pueden ser confiscados, ¿a eso se refiere? A No, menos pues, que el eso, juez lo diga. claro, pues, al menos que sí pueden ser confiscados, porque eso sería una prueba de que esta persona robó. Sí, pero Sí. también hay una investigación, una investigación. Ejemplo, 30 días, 60 días, 90 días, y Sí, al pues hay final un se proceso de termina Hay una acá. investigación, pero investigación, está una también, investigación sí, previa, pero pero Exactamente. también me está el acuerdo que están los delito, delitos el delito flagrantes también, flagrante, que no que es el confiscan en el cual que momento. cuando te pillan en la casa con las manos en la masa. Sí, pues, o Somos sea, si me yo refiero pillo a cuando esta misma cuando persona, entran en alguna redada, ¿cierto? Y encuentran a tal persona y le encuentran, no sé, pues, armamento, munición, drogas, dinero. drogas, bueno, ahí ya tienes un delito flagrante que lo pillaron con las manos en la masa. Pero no te van a hallar Porque lo preso, pillaste con, no vaya a estar 5 años y un día preso. En este país no es porque así. te pillaron con la droga en la mesa de tu casa y ya no puedes decir, no, yo no tenía droga. Porque te están viendo. Ah, ya, perfecto, ya lo entendí. Ya lo entendí, ¿Mm? perdón. Hoy día ando lenta, A eso se refiere. perdón. Sí. Bueno, profesora, como jefe de UTM, De UTM. perdón, de la UTP, estaba pensando, de la yo pienso en UTP. pura plata por eso. Sí, está en UTM. UTM, Sí. claro. La UTP, Estáis entonces pensando en estamos la así. UTM, encima la UTM está terrible cara, No, es que 65. estaba pensando en la UTM No que había tenía que dado pagar cuenta que tú estaba tan cara la por haberte comido UTM. un yogur en el supermercado. En esa UTM estaba pensando. Oye, Quedé nunca me pegado con comí eso. un yogur en el supermercado, Y perdóname. ahora lo está negando. ¡Oh! Dijo que se había comido un yogur de 500 pesos y ahora lo está negando. Mira, te digo al tiro. Ya. Ese es un Jugo delito que se nomás. le falta la Una probidad botella de con agua. mentira. Una botella con agua cuando tengo sed. Ya. Pero Ya, ya letra dónde, pero la H. llevas el envase vacío a la caja, Gladys. ¿Cómo, compañero? Te tomas el agua y llevas el envase vacío para poder cancelarlo, o lo Sí, dejas en medio de la lo góndola. he pagado más de alguna vez. O lo metes dentro de la góndola donde están los fideos. Ahí Ay, bien escondido al no, por fondo. favor, qué ordinaria más grande. Ya, letra Ya, H. ya, Ya, Felipe lo vamos a destituir de la UTP. ya. De la No, me UTM. manda como, De la como guardia UTM. de supermercado de ayer en Reñaca. Ya, profe, yo leo la H y la I. Ya. La H dice, no podrá aplicarse como sanción la pérdida de los derechos previsionales. I dice, una vez dictado sobrecimiento definitivo o sentencia absolutoria
el que hubiera sido sometido a proceso o condenado en cualquier instancia por resolución que la Corte Suprema declare injustificadamente errónea o arbitraria, tendrá derecho a ser indemnizado por el Estado de los perjuicios patrimoniales y morales que haya sufrido. La indemnización será determinada judicialmente en proceso breve y sumario en el que la prueba se apreciará en conciencia. Entonces la H dice que no se podrán aplicar como sanción la pérdida de los derechos previsionales, así como sanción no puede aplicarse, ¿cierto? Una sanción en los derechos que tenga la persona previsional, ¿ya? ¿Cómo es eso, Y profesora? Como los previsional derechos previsionales, todos los derechos que tienen uno que tiene previsionales, por ejemplo, Y la no sé, AFP, La AFP. la claro, salud, como, claro, la claro. AFP, esas cosas así. pero cuando las mujeres, por ejemplo, casadas piden compensación, igual le pueden sacar de la AFP dinero. No sabía eso. No sé No, de la yo AFP, tampoco sabía no. eso. Sí, a mi mamá le dieron. Pero a lo Pero, mejor por el tema de la pensión de alimentos. Sí. Ah, O pero sea, ahí no, sí, no por po, la pero es que pensión de alimentos, le dieron porque ella cuando joven crió a los hijos y no pudo trabajar en compensación. Le sacaron de la claro, AFP. pues ahí esa es la compensación de cuando ella se divorció. Es compensación, ella está casada legalmente, estuvo. Sí, se separó ella. Claro, entonces si estuvo casada legalmente y el tipo no tenía cómo pagarle la compensación económica, se la sacaron de la AFP. Sí, ¿O no, acá estamos profesora? viendo, mira, acá estamos viendo las causas criminales. 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 Ah, es que ella como Sí, está hablando de cuando Sí, se po. separó. Es que aquí sí, dice no podrá aplicarse como sanción, o sea, como sí, medida, ¿cierto? No claro, pueden como acceder a nada que sea de la parte previsional de uno, del derecho previsional, del sí, derecho previsional. En eso sí, no pueden meter, no, po. Aplicar sanción. No claro, pueden no pueden aplicar aplicar, sanción. sí, ¿ya? Porque hay que diferenciar también por los derechos de familia, Sí. los diferentes, claro, Y aquí la I ¿ya? es cuando se demuestra que la persona que fue enjuiciada, ¿cierto? Y fue condenada y no tenía nada que ver, puede demandar al Estado, ¿cierto? Como para Sí, pedir demanda al compensación Estado, Pero, económica claro, y y moral. puede pedir, claro, pero indemnización al Estado profesora, por una todos los daños y perjuicios pregunta. morales y patrimoniales que Ya, sufrió, ¿ya? ya, Una vez una que pregunta. dice que dictado el sobreseimiento definitivo o la sentencia absolutoria. Ahí si no están de acuerdo, ¿cierto?, con la sentencia, aquí se iban a la Corte de Apelación y después si no estaban conformes con la Corte de Apelaciones, iban a la Corte Suprema. Una Pero Corte profesora, Suprema. una pregunta, ¿y los papitos corazón, qué pasa con ellos? O sea, tampoco le pueden sacar plata de la AFP, por lo que yo tengo Sí, entendido. Sí, po. pero eso es de familia, no tiene nada que No, ver no, con no, lo penal. no, sí, sí, lo sé, yo sé que es de familia, pero esto no corre para ellos entonces. No, Ah, ya, ok. ¿No? no, porque ahí No, como esto corre por los delitos claro, de hechos criminales, delictuales y Ah, todo ya. eso. sí, de eso. Porque ahí, por ejemplo, hay, no sé, pues hay otras convenciones, hay otros tratados, está el interés superior del niño. Uno puede Sí, sí, apelar a sí, esas ahora entendí, ya. diferentes. Profesora, ¿puedo hacer una acotación? Ahora lo Pero Sí, entendí. no lo tomen a mal. Porque en vez de nombrarlos por el nombre, no los nombramos por licenciada Gladys, licenciada Jessica? ¿Ah? Así sonaría más bonito así en la clase. Ya, licenciado Felipe. Licenciado Felipe, ¿qué opina usted? Y así nos vamos, así como, doctor, para que hagamos el doctor bufete de Felipe. abogados, o sea, para que nos creamos el cuento, pues. Ah, no sé, yo me lo creo igual. Licenciada María Fernanda, ¿qué está hablando? Eh, Escuché. sí. Doctora, en otros países le dicen doctora. Hoy día tuve mi primera pega y me resultó, así que estoy Ay, qué feliz por eso. bueno. ¿Qué Entonces hiciste? me fue bien. No, adjunté fui primero a preguntar con la documentación y le ¿Ya? pregunté a la niña así como típico, como que no quiere ¿Pero la dónde cosa. fuiste a preguntar? A posesión efectiva, al registro civil, Pues, ya. con Ah, yo toda hice la posesión efectiva, ¿ya? con toda la información. Y Ay, qué ahí hoy día atroz. le hicimos de nuevo, hicimos todo de nuevo mejor. Y entregamos Ah, toda la ya. documentación para que no quedara. Pero sí había Todo, algunas cosas que yo, por ejemplo, no sabía de la posesión. ¿ya? Y igual me encontré con cosas así como, bueno, nosotros tuvimos que hacer una investigación, por ejemplo, de esta persona, porque no había documentación, pues. Esta persona era una herencia del año,
Él nació en el año en el 1900, entonces no había nada de eso. Entonces tuvimos que ir a Talcahuano a buscar información y todo. Y ahí encontramos los papeles y con eso pudimos ingresar la posesión efectiva. Con la práctica uno aprende harto, Ajá, mucho. sí. Sí, Y ¿cómo a lo llenar los hiciste? a Porque llenar yo el tengo papel que y todas esas hacer cosas. yo tengo que hacer una también como en marzo. Hábleme por interno. Ah. La ¿Cuánto cobraste, asesoría. licenciada María Fernanda? ¿Cuánto cobró? Cobré mucho. No, Ya para que podamos regularizar indíquenos. eso acá dentro del bufete de abogados que tenemos acá, para que todos cobremos lo mismo, pues, o sea, Es que depende del servicio, po, porque como era una persona de la porque, tercera edad, yo le Puta, cobré depende y con del esto se servicio llama, que el servicio. bufete de abogados se llama Jessica y Asociados. yo le cobré el servicio completo porque es como es una persona de tercera edad, entonces yo la fui a buscar y la fui a dejar. O sea, yo servicio Ah, completo. no, eso ya es otra completo. cosa. No, Po. eso, Uno cobra pobre Servicio caballero. No, y el personalizado, caballero, dice. ahí Totalmente ya fue Está algo, innovando, ya esa es una ese fue un delito porque Eso era se una llama persona pensionada, el caballero quedó no, sin eso se pensión. llama innovar, buscar un nicho que lo Sí, habían sido explotado, que es distinto. Por lo general, las personas de la el tercera edad caballero son los ahora que más quedó sin medicamentos, sin les cuesta hacer alimentación. estos trámites, porque El se caballero está enredan, es llorando en mucho su casa en tiempo estos esperar. momentos. No me quité la pega, Pipe. Mm. Yo ya Yo, hice ya yo ya pienso que puse la mi La María María denuncia. Fernanda Fernanda, se va los días 19, que es el día que empiezan los pagos de los pensionados, va a pararse al banco. Y ahí va a preguntar. Voy a Ya, tirar eso no. panfletos. ¿Necesita ayuda? La voy a buscar. Es que es verdad, por la gente por lo general de la tercera edad le cuesta cuando son lugares concurridos y todo, se ponen nerviosos, po. no saben. No saben, po, y es mucho papeleo, es mucha cosa que al final la señora se quedó sentada y no hizo nada, firmó nomás. Me dijo, ya yo firmo. Pero se quedó contenta, así que eso es lo bueno, po. Vamos a Sí. Y esperar ahora que la pase todo señora está en el feliz. cementerio por el palo que le cobraste. La están velando la No, señora ahí. no le Pobre cobré, señora. no, si en realidad no le cobré tanto, en realidad, no, o sea, en realidad le cobré por un tema de pega, o sea, es pega, po, Sí, ¿cachai? por el tiempo, Sí. por toda la El gestión. Sí, pero no No, sí pienses que está le cobré bien. 300 lucas, no, pues menos, mucho menos. Pero sí Está como aporta bueno. lo que yo hice, po. Porque No, en realidad, está bien asesorar a las personas porque de repente hay personas que no saben nada ni sacar, por ejemplo, la clave única. Pero No, obviamente sí, es que no, verdad, pues, sí. profesora, Sobre porque todo los la abuelitos. gente más antigua, Los abuelitos obviamente que no, porque la sí. gente más antigua no tiene los conocimientos necesarios, porque Mm. el pueblo antes nos quería ignorante, pues entonces obviamente que mucha gente hoy en día No, pues hay o viejitos que antiguamente era ignorante. no, Pues. de repente tenía, no sé, pues hay que depositarle, suponte, le depositan la pensión, le dicen ya en la cuenta RUT, le vamos a depositar, saque la cuenta RUT y tampoco saben. No saben Entonces, ocuparla, sí, eso es verdad. Es ni que ellos cómo no se decirlo, manejan uno, mucho, no se manejan mucho en la parte tecnológica. no, pues no se Todavía se ven manejan en la parte viejitos tecnológica. Si de repente a uno mismo le preguntan, no, ¿cómo lo hago? ¿Cómo saco la clave única? sí, De repente uno anda haciendo trámite y te pregunta, ¿cómo lo hago para sacar esto, este otro? Y sí, aparte que la bueno, gente igual adulta es como bien confía también. sí, sí, porque Puede no esa, sé. sentirse esa más persona víctima ya de... había ido 2 veces a hacer la posesión efectiva y no había podido sacarla, po, porque era, era Son una 5 a las cosa u otra 9, cosa. me tengo que ir. Claro. Así que bueno, pero bien. Ya, voy a Así que sí pasar la se puede, lista. chiquillos. Sí, no, si tienen Sí, que se la puede. práctica nomás y después pueden hacer Sí. contratos, pueden hacer varias Tienen que cosas. creerse el cuento nomás. Sí, nada más. Somos asistentes jurídicos, ustedes van Sí, La convertidos. felicito, Alguien les venga señora a decir. licenciada María Fernanda. sí. No, si Sí. no crean, si me estoy moviendo para trabajar Qué con bueno. abogados, todo. Sí, ya, sí. Sí. Espérense nomás. Vamos a estar trabajando. Si no, vamos a crear un nicho. Sí, pues. Es que hay muchas personas, de verdad. Hay muchas personas. No, sí, Pero eso es lo eso es bueno. verdad. Sí, es verdad. En esta parte jurídica igual se tiene harto trabajo. Y poco Sí, tiempo, pero cuando son en realidad bueno. personas de la tercera edad, no cuesta nada de repente. Sí, Yo pues, prefiero hacer igual las tenéis que trámites tener temprano. Y lo bueno es que ellos sea, siempre tienen casi todos los papeles, aunque estén viejitos, pero tienen todo sí, como son ordenadito. bien Sí, ordenados, sí, sí, es verdad. Eso sí. Sí. En no, sí, eso es carpeta. verdad.
Profe, Carpeta, hablando todo en de su algo, carpeta. ¿la prueba hasta dónde es? Eh, la Sí, pro- es porque que ahora ya vamos en el 8, en el sí, derecho y vivir en el medio ambiente. vamos, ¿cómo se llama? Vamos a ver la jerarquía y derechos fundamentales, pero nos queda la próxima clase también. Sí, No, son el 2 profe va a clases y estar, una prueba. va a estar pelúa. No, sí, ahí yo les doy los tips de las pruebas. Sí, no se preocupen. Sí. Ya, El próximo jueves no vamos a tener prueba, o sea, el próximo martes. no, el jueves vamos a tener pruebas de esto. ¿Ya? Ya, Alexis Álvarez. No está. No está Alexis. Al agua. Fernando Araneda. Tampoco. Tampoco. No, mandó un WhatsApp de que estaba teniendo problemas técnicos y que iba a tratar de conectarse, pero parece que no pudo. Ya. María Arias. Presente. María Fernanda Arias. Paola Sí. Barraza. Paola Barraza mandó el link. ¿Estaba Paola Barraza, cierto? Sí estaba, Aquí yo la acá. vi. Sí, sí, Se ella mandó veía. el Sí link. estaba Paola Barraza. Catherine Caño. Presente, señorita. Sergio ¿Aló? Antonio. Sí, la Sergio no escuché. está. Sergio está Gracias. haciendo un curso un curso de conducción, dijo. Perdón. Gladys sí está. ¿Qué perdón? Alicia No, González. es que a mí yo me río No. de todo, de por todo. Presente, presente. Ya. Constanza Lizama. Presente. Jennifer Montesinos. Aquí, Iraida. La Iraida se fue. Patricio Palma. Patricio Palma no está. Jessica Peña sí está. Sí, presente. Iris Pizarro. No está No Iris. está. Francisca Polanco. Francisca Polanco no está. sí, acá estoy. Sí Ya, está. Francisca sí está. Ya. Ariane. Ariane no está. Débora Sepúlveda. Débora. Por WhatsApp que está con problemas técnicos. Ya. Marisela Soto. Parece que la Marisela. Felipe Vergara. Ausente. Ya. Licenciado. Alicia Presente. Navarrete. Presente, profe. Ya. Y Alicia González parece que está acá. De nuevo, Alicia González. Presente. Ya, presente. Profe, una consulta, ¿cuándo va a subir esta Mm. grabación? Quiero subirla ahora, pero voy a consultar porque voy a Para, hablar con Yesenia por el módulo. para que se pueda estudiar para el fin de Sí, semana o si sí, ahora la perdemos voy a hartos volver a días, hablar po. de nuevo. Sí. Sí, pero es que el módulo, o sea, yo me metí, se supone que a asistente de abogado Claro, y pues tiene que estar el de asistente de abogado, o sea, y yo tengo pero que subirlo, entonces ahora la voy a hablar de nuevo porque yo como ahora tengo la clave, entonces puedo subir la clase al tiro, yo la bajo y la subo en la noche, subo al tiro. Es que pero yo en no los yo, módulos yo me aparece metí así, usted me dijo que solamente nos subiéramos asistente Asistente jurídico y jurídico, notaría. sí. Y notaría. Mm, Aparecen esas dos. Pero sí. de abogado no aparece. Sí. Oh, el profe, no sé qué pasó. Profesora, Se me como profesora, por desconectó acá, solo Catherine. y ahora me volví a conectar sola. Acá Profesora, Caño. sí, lo Ya que pasa sí. es que se me Mm. bloqueó la clave. No podía entrar y bloqueé la clave única porque como yo soy por el CENSE tengo que ingresar ahí y no pude ingresar a la clase por ese módulo. Ya. ¿Cómo va a ser mi asistencia? ¿Usted la puede arreglar ahí, profesora? Sí, sí, Ya, sí, yo ok, lo leo. gracias. Ya. Profe, Mm. ¿cuándo vamos a tener el resultado global del primer módulo? O sea, del primer de la primer Ya rama. está el promedio por cada uno, yo vi mi ¿Está el promedio. promedio? ¿Está? ¿En serio? Sí. ¿Y Sí. cómo no lo puede ver? ¿Dónde se ve?
Profesora, yo En me la voy a retirar casita porque en la casita te salen todas las opciones de todos los módulos y ahí tú te vas a calificaciones y a general. Ya, gracias. Ya. Ya, yo me voy a entonces, retirar, ya estoy ya presente. Gladys. Buenas Entonces nos noches. vemos Buenas el martes. noches. El martes, buenas Sí, noches. ahora yo Buenas voy a hablar con noches. Yesenia para subir la clase hoy día. Lo más. Porque yo le decía que me están pidiendo las clases ustedes, ¿ya? Ya. Así Ya, que profesora. descansen, que estén bien. Buenas Cuídense. noches. Buenas noches. Nos vemos, buenas Saludos, Buenas noches. chao.